Mateo 24, y vamos a darle lectura todos juntos a los versos del 42 al 51. Mateo 24, versos 42 al 51. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Bueno, comenzamos todos juntos, por favor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tú has prometido regresar, Señor, y podemos ver a la luz de las Escrituras estos últimos tiempos, en donde tú nos estás recordando una vez más, Señor, que tenemos que estar preparados, pues tú vendrás pronto. Permítenos vivir como siervos fieles, como dice Jesús en esta parábola. Señor, limpia nuestros corazones, por favor, de cualquier cosa que no te agrade, de tal manera que podamos tener una comunión limpia contigo y que tu Espíritu Santo, con su presencia poderosa, guíe, Señor, nuestro entendimiento, nuestro carácter, todo nuestro ser, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, hoy vamos a ver el mensaje titulado Somos mayordomos fieles. Somos mayordomos fieles. Durante 6 o casi 7 semanas, mis hermanos, los domingos pasados estuvimos hablando sobre los temas relacionados con la segunda venida de Cristo y todo lo que Él enseñó en cuanto a estos últimos tiempos, las señales que estamos viendo y que son muy obvias y que solamente alguien que no quiere ver realmente no se podrá dar cuenta de lo que ya el Señor profetizó y que se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, hermanos, vamos a ver los siguientes domingos toda esta enseñanza de las profecías que están ya cumpliéndose y que aún faltan por cumplir. Ahora nos vamos a centrar en nuestro tiempo presente, cómo aplicamos toda esta enseñanza, para que no quede solamente como una información. Pues sí, viene el Señor, qué bueno, ¿verdad? Pues ojalá y no tarde. Jesús, al estar enseñando sobre su regreso, une esta serie de parábolas que vamos a ver a continuación en el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces Jesús nos advierte y nos dice a los cristianos, estén despiertos, no se duerman, ¿verdad? No se duerman, sean siervos fieles. Entonces en esta parábola vamos a ver, mis hermanos, una característica indispensable que se tiene que desarrollar en la vida de cada creyente, y esa característica, esa cualidad se le llama fidelidad. Fidelidad. En esta parábola el Señor pone el ejemplo de un siervo fiel, es decir, de un mayordomo fiel. ¿Sabe por qué, hermanos? Si la vida cristiana fue preparada por nuestro Dios para que fuera una vida de victoria y que pudiera enfrentar las batallas cotidianas, pero con el poder de Dios y Dios llevándonos de triunfo en Cristo Jesús, ¿por qué hay creyentes que no están viviendo en esta victoria? No han entendido que la vida cristiana es una vida de mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Administración, para actualizar esta palabra. La vida cristiana es una vida de administración. Es una vida en donde tenemos que aprender cómo administrar todos los recursos que Dios nos ha confiado.
Si usted actúa como mayordomo, como un buen administrador, obviamente que habrá bendición y habrá de parte de Dios una promoción. Dios nos va bendiciendo y promocionando en esta vida y también preparándonos para mayores responsabilidades cuando estemos en su presencia. Así es que en primer lugar, mis hermanos, un mayordomo fiel, es decir, un administrador fiel de Dios, se prepara en primer lugar velando con la expectativa de que Cristo va a regresar. Nos dice en el verso 42, velad pues, o sea, está atento, despierto, que no te duerma ni el enemigo, ni el mundo, ni el pecado, mantente despierto porque no sabes a qué hora vendrá vuestro Señor. Y de ahí parte esta parábola. Sepan ustedes que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Verso 44. Por lo tanto, aquí viene esta aplicación. Por cuanto nuestro Señor Jesucristo viene, estad preparados vosotros, porque el Hijo del Hombre, que es Cristo, vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, en primer lugar, tenemos que vivir velando con la expectativa de que el Señor viene. En segundo lugar, el mayordomo, el creyente, el administrador fiel, se prepara, como dice aquí, estad preparados, pero se prepara como un administrador fiel. Vamos a ver ahorita qué significa esto. En el verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces Jesús aquí hace una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bueno, hay varias cosas. Entonces, número uno, mis hermanos, tenemos que entender que hay un dueño, ¿sí? Hay un Señor, según el verso 46. Su Señor, y es este Señor, es nuestro dueño, que nos pone como siervos, como servidores, ¿verdad? Para dar el alimento a la casa, a los que habitan en la casa en su tiempo. ¿Sabe usted eso? Que cada persona tiene, por decirlo así, una casa, es decir, gente a la cual usted le va a tener que dar su alimento en su tiempo. ¿Por qué dice en su tiempo? Porque si no les da el alimento, pues se nos mueren de hambre. Ahora, pero hay un alimento material y hay un alimento también espiritual que tenemos que dar a quienes están a nuestro alrededor. Ahora, ahí está el asunto, ¿verdad? Que para proveer alimento a la casa, hermanos, pues tenemos que administrarnos bien. Porque hay gente que toda la vida se la pasa con deudas. Algunos dirán por la inflación, pues buen pretexto, ¿verdad? Pero no es eso, hermanos, la inflación existió toda la vida. Si estamos en deuda y en deuda y en deuda y en deuda, ¿sabe cuál es el problema? Que no ganamos lo suficiente. No, tampoco. El problema es, ¿cuál es? Una mala administración, así es. Y vamos a ver a continuación por qué, y algunos esquemas, yo espero que ahorita esquemas mentales se corrijan, porque de acuerdo a la manera en que pensamos vamos a actuar, y si tenemos malos esquemas, vamos entonces a terminar con conclusiones. Bueno, tenemos que reconocer, en primer lugar, mis hermanos, que Dios es el dueño de todo, de todo. Pero cuando tenemos esa mentalidad de que no, yo soy el dueño, ¿verdad? Y a mí nadie me dice cómo manejar mis asuntos, pues ya equivocamos el camino. Dios le dio a usted una familia, si se casó, una pareja, si tiene hijos, pues qué bueno, si tiene trabajo, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene un vehículo, si está rentando o ya tiene una casa, etcétera. Todas son bendiciones que Dios ha depositado, que Dios nos ha confiado. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. No es que usted sea muy hábil y muy inteligente para obtener todo eso, es por la misericordia y por la gracia de Dios que tenemos todas estas bendiciones. Si el Señor dice hasta aquí te bendigo, se acabó todo, mis hermanos. Pero Dios es fiel y Dios es bueno. Entonces tenemos que aprender a reconocer que Él es el dueño y Él es el Señor de todos los recursos. Y cuando digo todos, es todos. No el 50%, no esto sí o esto no, es todo. Nuestra identidad como cristianos, somos hijos de Dios, sí, y también somos administradores de Dios. La buena administración se aprende, mis hermanos. Por eso Dios nos dejó el manual
de la vida, que es la Escritura, para aprender a administrar eficazmente, eficientemente los recursos que Dios nos presta. Somos siervos nosotros, somos mayordomos, Dios es el dueño. Amén. Entonces Dios nos ha encargado una tarea: proveer alimento a su tiempo, que quienes están a nuestro alrededor estén conociendo a Cristo en los caminos de nuestro Señor. Ahora dice aquí que tenemos que ser prudentes, porque Dios le llama el siervo fiel y prudente, es decir, sabio. La sabiduría la podemos aprender, la tenemos en la palabra de Dios. Vamos ahora por favor a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 versos 1 y 2. Seguimos sobre este tema de la administración, de administrar bien los recursos, el tiempo, finanzas, la salud también es un bien que se tiene que administrar. 1 Corintios 4, 1 y 2, le damos lectura a estos dos versículos todos juntos y dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, dice el apóstol Pablo, hermanos, que la gente nos tenga como servidores de Cristo. No podemos estar toda la vida como espectadores, no. Tiene que haber un momento en donde ya entendimos y comenzamos a ver la vida como servidores de Cristo. El primero que estamos sirviendo es a Cristo. Si usted se rehúsa a servir, está rehusando servir a Cristo. Entonces estamos sirviendo a Cristo. Y luego dice que nos deben de tener como administradores de los misterios de Dios. Tenemos que administrar. ¿Qué administrar? Los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Un misterio era algo desconocido, pero que ahora Dios ha quitado el velo y nos ha dado a conocer cuál es su voluntad. Esos son los misterios. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, nace la iglesia. Ahora, ese es el misterio de la iglesia. Tenemos que dar a conocer qué es la iglesia y edificarla. Otro misterio, el misterio, dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es ese misterio? Algo increíble, que Dios viene a la vida del ser humano y convierte su vida y su cuerpo en un templo santo de Dios, y Él viene para habitar en nosotros. Ya no en un templo, usted ya no tiene que desplazarse para ir, voy a un templo para ver a Dios, porque ahora usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora Cristo, si nos hemos arrepentido y creemos en Él, ahora Él nos ha hecho su templo y vive en nosotros. Ese es un misterio que ahora se tiene que dar a conocer, ¿sí? Otro misterio, el misterio de la piedad, dice Pablo. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Que Dios se encarnó en Cristo Jesús. Ese es otro misterio que tenemos que dar a conocer. Que Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario para perdonar todos los pecados, para derramar su sangre, para perdonarlos, para darnos vida eterna y ahora llevarnos a una vida en la que reflejemos el carácter de Cristo. El misterio de la piedad. Otro misterio, por ejemplo, el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio de la iniquidad? La maldad. ¿Por qué es que hay pecado? Bueno, la Biblia nos explica qué es el pecado, las consecuencias del pecado, y también tenemos que enseñar a la gente que debe de convertirse en su vida de pecado para seguir a Dios. ¿Sí? Entonces Pablo nos está diciendo, ahora hermanos, tenemos que dar a conocer estos misterios de Dios. Verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores, de usted y de mí, que cada uno sea hallado como fiel. Vea la importancia que Dios da a esta cualidad. Fidelidad. Lamentablemente hoy hay mucha gente que tiene su religión, pero es una religión de la complacencia personal, al gusto del usuario, al gusto del cliente, pero no quieren seguir la vida en Cristo. Hay mucha gente en las iglesias que tiene su religión, que tienen un concepto de Dios a su manera, como les conviene, pero no son fieles a Cristo. Hay una gran diferencia entre tener una cómoda religión, un Dios que nos bendiga, un Dios que nos dé, que nos ayude en nuestras necesidades, pero un Dios que no me pida a mí ningún compromiso de obedecerle y de seguirle. ¿Se da cuenta? A muchos así hoy por hoy. Y eso es lo que Dios no quiere. Es necesario que cada uno sea hallado fiel. Vamos a ver ahorita qué significa la palabra fiel. Según el diccionario, fiel significa
alguien digno de confianza. Significa, le voy a dar algunos sinónimos, alguien confiable, fiel, leal, fiel, alguien que es constante, y fiel, alguien que es comprometido. Ahora, observe lo primerito, estas cualidades las tiene Dios. En primer lugar, Dios es un Dios fiel, amén. Qué bueno que nuestro Dios no es como los dioses griegos, que eran berrinchudos, glotones, mundanos y peleoneros. Así eran los dioses de los griegos, parecían más humanos que dioses. Pero cuando vamos a la Biblia se nos muestra al único Dios verdadero, y dice la Escritura que Él es fiel. Es decir, Dios es digno de toda nuestra confianza, porque Él cumple su palabra, porque Él cumple lo que ha prometido, porque Él ha hecho un pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús. Dios es alguien en quien se puede confiar al 100%. ¿Lo cree usted? Bueno, qué bueno que la mitad contestó. La otra mitad, ¿cuándo aprenderemos a decir, Señor, confío en ti al 100%? Porque Él es fiel. 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. 1 Corintios 1, versículos 8 y 9 dice aquí, habla de Cristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, fiel es Dios. Amén. O sea, lo que acaba de decir en el verso 8, aquí lo ratifica con la fidelidad de Dios. Voy al verso 8. Dios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios nos ha confirmado que Él nos va a llevar hasta el fin irreprensibles. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando un creyente muere, o si Cristo viene antes, Él lleva a nuestro espíritu a la presencia del Padre y nos presenta como irreprensibles. A ver, ¿cómo es esto? Señor, pues si aquí todavía tenemos pecados y nos equivocamos y aquí y allá, ¿cómo me presentas como irreprensible? Ah, este es el asunto. Que Dios en Cristo lo hizo posible. ¿Qué significa? Que por su sangre nos limpió completamente, y la justicia de Cristo, es decir, su obediencia perfecta que Él vivió aquí, Él nos la adjudica, nos la traspasa. Hubo un traspaso como en el banco. Cuando alguien le dice, voy a depositar esto en tu cuenta, está haciendo un traspaso. ¿Qué hizo Dios? Hizo una cuenta espiritual. Él traspasó la justicia perfecta de Cristo, la puso a nuestro favor, y por eso nos presenta irreprensibles. ¿Me explico? Amén. ¿No le da gozo esto? ¿No le da alegría? ¿No le da gratitud? Es lo que dice la Escritura. Oye, ¿qué pasó con mis pecados y con las cosas que cometí? Quedaron cubiertas por la sangre de Cristo. Tan tan, amén. Bueno, luego dice, ¿quién lo hizo esto? Dios es fiel. Ahí está el punto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿A qué? A la comunión con Jesucristo. Por eso, mis hermanos, Dios es fiel. Dios es digno de nuestra confianza. Jesucristo es fiel. Podemos confiar en Él. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Juan 8:29. Aquí está otro caso. Hay muchos ejemplos, pero con este quiero nada más cerrar este punto. Juan 8:29 dice ahí, dice el Señor Jesucristo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Es fiel o no Cristo? Sí. ¿Y es fiel para qué? Para hacer siempre la voluntad del Padre. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él siempre obedeció la voluntad del Padre. Hermanos, entonces, ¿cómo no vamos a confiar en Cristo? Él sabe lo que es obedecer al Padre. Él sabe lo que es ser fiel. Se le encomendó una misión. El Padre le encomendó la misión a Cristo. ¿Cuál era la misión de Cristo? Dijo Cristo, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Esa era la misión de Jesús. A salvarnos. Si usted ya creyó en Cristo, pues déle las gracias, porque la misión de Cristo ya se cumplió en usted. Él es fiel. Debemos y podemos confiar en Él. Fieles ahora en qué, hermanos, como leímos hace un momento. En primer lugar, debemos de ser fieles en nuestra comunión con Cristo Jesús. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, fieles en nuestra comunión con Cristo
Jesús. Ese es el primer punto. ¿Qué significa ser fieles a Cristo? Darle la preeminencia a Jesús, darle el primer lugar a Cristo. Esto es fidelidad. Cuando usted le da al Señor las obras de lo que sea, eso no es ser fiel. Y ese es el reto, mis hermanos, para nosotros los cristianos, aprender a darle siempre a Dios el primer lugar en todo, y todo es todo. No nada más en lo espiritual, no, es todo. La preeminencia. Entonces, 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Varias cosas. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, yo tengo un celo por ustedes, pero es un celo de Dios. ¿Sabe usted que Dios es un Dios celoso? Sí. Y en el mejor sentido de la palabra. Cuando hablamos de celos humanos, pues hablamos de, o sea, lo entendemos, ¿verdad? O sea, hay un celo que podríamos decir es normal, natural en el matrimonio. Cuando el cónyuge, oye, pues eres mi esposo, eres mi esposa, entonces me respetas, me debes fidelidad. Hay un celo. ¿Sí? ¿Está claro el asunto? Y ese celo no es malo ni es pecaminoso. Es un celo de cuidar a quien en este caso es nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa. Bueno, hay un celo que puede ser carnal, cuando ya una persona está vigilando y checando aquí y vigila esto. O sea, entonces, cuidado con ese celo porque produce carne, la carne. Bueno, ahora, pero en el mejor sentido de la palabra hay un celo de Dios. ¿Qué significa esto? Que por cuanto Dios nos ama, Dios no quiere que andemos coqueteando con otro. ¿Quién es ese otro o esa otra? Pues el mundo, una tentación, un ídolo, etc. Y hay creyentes que están de infieles porque están conviviendo con el pecado de una u otra manera, porque no están amando de toda su mente, de todo su corazón al Señor. Tienen espacio para otros amores que son ídolos. Así es que cuando dice Pablo, mis hermanos, los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo habla aquí de lo que se llama entre el pueblo judío el desposorio. ¿Sabe usted que en la Biblia no se habla de noviazgo? No hay ese periodo de noviazgo. Hay un periodo que se llama el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Un joven y una señorita, ¿verdad? Se enamoran, piensan en casarse, entonces lo que hacían era desposarse. ¿Qué era eso? Iban ante un juez, ¿verdad? Y se casaban por la ley. Pero se tenían que esperar aproximadamente un año. No tenían relaciones, no vivían juntos, y en ese año el novio se iba a preparar casa para la novia. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Cristo. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, porque ahorita nosotros estamos como iglesia desposados con Cristo. Estamos comprometidos con Él. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Estamos ahora desposados con un solo esposo que es Cristo, y mientras Él está preparando una mansión celestial, la Nueva Jerusalén, para la iglesia, mientras Él nos deja aquí, ¿cómo nos quiere encontrar? Como una virgen pura. O sea, que no estemos en fornicación espiritual. Amén. Bueno, entonces, esto nos lleva a entender que el creyente debe vivir una vida santa, ¿verdad? Ahora, verso 3. Pero temo, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente, ahora aquí viene quien mete la cola, ¿verdad? Como la serpiente con su astucia, recuerden, el diablo no es tonto, es astuto, es hábil. Con astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué espera entonces el Señor? Que cada creyente le sea fiel al Señor. Pero ya Pablo nos está advirtiendo, hermanos, ojo, porque Satanás, que es astuto, va a andar buscando la manera de extraviar sus sentidos. Sus sentidos. Puede ser a través de la vista, a través de pensamientos, a través de X cosa que Él nos vaya desviando, y entonces le demos más importancia, más tiempo, más energía, amor, etcétera, a las cosas. Y y abandonemos esa sincera fidelidad a Cristo. Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted de conocer a Cristo? Y al día de hoy,
¿Tiene usted una sincera fidelidad a Cristo o ya la perdió? Ya no es ni sincero ni fiel. Algunos se han vuelto hipócritas y bien infieles. ¿Hay remedio? Sí, debe haberlo. Porque el Señor le ha comprometido con un solo esposo. Si alguien ha fallado, bueno, Señor, perdón, límpiame y aquí estoy. Permíteme tener un corazón sincero, ¿verdad? Sin hipocresía, y que yo vuelva, Señor, a serte fiel como tú lo mandas. Entonces, la fidelidad, aquí va otro asunto. Oiga, pero ¿cómo le puedo hacer? Porque no es fácil. No es fácil, pero sí es posible, ¿verdad? Gálatas 5:23, aquí nos dice que la fidelidad es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23, ¿se acuerda? Más el fruto de ¿quién? Del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Nuestras versiones dicen fe, pero una traducción más adecuada sería fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿quién nos ayuda a ser fieles al Señor? El Espíritu Santo de Dios. Si usted no vive en comunión y dependiendo del Espíritu Santo de Dios, usted no va a poder ser un creyente fiel. La fidelidad es una gracia y es una virtud y es un poder que nos da el Espíritu Santo para vivir con esa constancia, con ese compromiso, esa lealtad a nuestro Dios. El fruto del Espíritu. Entonces, cuando dependemos de Él, Él nos ayudará a ser fieles. Hermanos, fidelidad significa ser dignos de confianza, ser creyentes confiables, porque Dios nos ha confiado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué bendición nos ha dado Dios? Tiempo, energía, talentos, dones, habilidades, relaciones, finanzas, la salud, un trabajo, etcétera. Ahora el punto es, todo esto, ¿cómo lo estoy administrando? ¿Estoy siendo un fiel administrador? Líderes, los líderes de la iglesia, tenemos que ser los primeros en la línea de la fidelidad, mis hermanos, porque Dios nos ha encomendado ese don de liderazgo. Puede ser en un ministerio, en un grupo de vida, como mentor, en un discipulado, en tal o cual cosa, ¿verdad? Fidelidad. Pero hay a veces líderes que dejan las cosas a medias. Hermano líder, ¿y quiere otro ministerio? Termine bien el que tiene, que Dios le ha encomendado. Por eso se le confió. Pero a veces, hermanos, estamos haciendo el ministerio de malas y mal. ¿Dónde está esa fidelidad? Hay compromisos, no los cumplimos. No le estamos poniendo el celo de Dios, el gozo, el entusiasmo que debiese tener cada ministerio que Dios nos ha confiado. Fieles en cumplir los mandamientos del Señor. Ay, es que hoy amanecí de malas y hoy no pienso obedecer al Señor. Imagínese usted a su esposo, ahora hablo aquí a los casados, que su esposo o esposa le diga, yo ya amanecí de malas, ¿sabes qué? Hoy no quiero serte fiel. ¿Qué le dice usted? Pues agarras tus cosas y ándale, ¿verdad? Pero a veces así somos con Dios, mis hermanos. Ay, Señor, hoy el mundo y el pecado. ¿Qué nos dirá el Señor, mis hermanos? ¿No cree que le duele a Dios que le seamos infieles? Si a nivel humano, ¿verdad? Qué difícil es perdonar una infidelidad. No digo que es imposible, porque si se cometió, se debe de perdonar, no es un creyente. Pero ¿cómo duele? Entonces, imagínense al Señor con tanto creyente infiel que le da primer lugar a otras cosas. Por eso estamos entristeciendo al Espíritu Santo, por esa falta de fidelidad. Comprometidos con Cristo, con su causa. Fieles en nuestro buen testimonio. Busque Daniel, por favor. Hay hermanos que en un momento dado pueden decir, pero es que es muy difícil el trabajo, el ambiente, los compañeros del trabajo, el jefe o la jefa, ¿verdad? O aquí o allá. Hermanos, pues si Dios nos dejó aquí en la tierra es porque sí podemos y debemos vivir fielmente y dando un buen testimonio en el ámbito donde nosotros nos encontramos. Daniel, ¿quién era Daniel? Él era un joven judío, pero ya para esa edad Daniel iba creciendo, estuvo durante varios años. Ahora le voy a decir como un líder principal en el gobierno persa. Déjame decirle que Daniel no era pastor, no era apóstol, no era evangelista, no era maestro. Daniel era lo que diríamos hoy, pues un creyente secular, punto, en ese sentido. ¿En qué sentido? En que Daniel
era gobernador, llegó a ser gobernador, estuvo en la política. Vaya, qué difícil, la política. Y si usted piensa que en ese entonces no había corrupción, había mucha. Y si piensa que no había grilla, había y mucha también. Entonces ahí estaba Daniel, en ese ambiente también tan corrupto y de tanta competencia, en donde lo quisieron tumbar. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel a Dios, y Dios le dio un espíritu muy especial a Daniel, de tal manera que Daniel fue prosperado, y el rey Darío, cuando se puso a organizar, a estructurar su reino, él puso 3 gobernadores y 120 sátrapas, como le llamaban en aquel tiempo, líderes encargados de áreas, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que dentro de esos 3 gobernadores, dice la escritura, que sobresalía Daniel como más capaz, más sabio. Ahora, ¿quién le había dado esa capacidad y esa sabiduría? Dios. Bueno, por tener ese buen testimonio y esa responsabilidad, Dios lo puso en un lugar, en eminencia, en un lugar alto. Sin embargo, si usted piensa que por ser fiel a Dios no va a haber problemas, no, mis hermanos. Daniel 6 nos dice aquí en el verso 4, entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Le quisieron encontrar cola que le pisen y no hallaron. Hicieron una conspiración para derrubar a Daniel. Oye, a ver, búscale aquí, a ver, checa sus cuentas, a ver, hace una, ¿cómo se llama? Una auditoría, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nada, limpio, por donde le quisieran buscar. Entonces, urdieron un plan para quitarlo. Y le dijeron al rey, a ver, rey, entonces te vamos a pedir a proponer y que lo hagas una ley, que cualquier persona que no te adore a ti y que adore a otro Dios, pues le des muerte. Y el rey Darío no imaginó que le estaban poniendo una trampa a Daniel, porque Daniel acostumbraba doblar su rodilla con las ventanas abiertas de su cuarto e invocar el nombre de Jehová. Entonces todo el mundo lo veía, Daniel era fiel, 3 veces al día agradecía, alababa y oraba al Dios de los cielos. Bueno, cuando ellos arman esta trampa, efectivamente Daniel supo, pero él dijo, soy fiel al Señor, y abrió con las puertas, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y oraba al Señor, glorificaba. Entonces estos individuos acusaron a Daniel y le dijeron al rey, mira, no te está adorando a ti, está adorando a otros dioses. Y el rey, que estimaba a Daniel, pues le pudo mucho, ya había dado esa ley y no la podía quebrantar. Entonces cuando manda llamar a Daniel, le dice Daniel, pues me duele mucho, pero eres acusado de esto y esto y esto, te voy a tener que enviar al foso de los leones. Verso 16. Entonces el rey, Daniel 6:16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Ya observó? A quien tú continuamente sirves. Eso es fidelidad, mis hermanos. Y el rey, que apreciaba a Daniel, dijo, pues ojalá que tu Dios te libre. Yo no sé cómo, pero por lo menos ahí en mis deseos. Darío apreciaba a Daniel. Cuando meten a Daniel al foso, aparece el ángel del Señor y los leones no hicieron nada con Daniel. En la mañana siguiente lo sacan y estaba vivo Daniel. El rey lo reconoció y mandó matar a los otros. Dice en el verso 28, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí está, mis hermanos. Si Dios a usted le está dando un trabajo y un lugar de buen testimonio, tiene un gran compromiso delante de Dios, delante del Señor. Si Dios le está bendiciendo y le está dando influencia, etcétera, etcétera, es porque Dios le está promoviendo a usted. Amén, ¿lo entendemos así, mis hermanos? Es decir, en la medida en que Dios nos bendice más, pues dice la Escritura, al que más se le da, más se demandará. Fieles al Señor, fieles en la sana doctrina, fieles en la asistencia a los cultos, etcétera, etcétera. Ahora, regresando a Mateo, hermanos, Mateo 24, ¿qué sucede con
con el siervo, bueno, dice el Señor, una advertencia. A ver, si el siervo dice en su corazón, mi Señor está tardando, o sea, aquí está el otro asunto, una advertencia de Jesús. Dice el Señor, en primer lugar, si eres fiel, te pondré sobre todo. ¿Verdad? Mateo 24, dice, verso 46, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces aquí está la bendición. Un creyente que es fiel en hacer la voluntad de Dios y en el ámbito en que usted guste, Dios le promoverá. Dios le dará más responsabilidades, etcétera, etcétera. Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, obviamente, esto es para aquella persona que pues ni siquiera era cristiana, ¿eh? Por eso es un siervo infiel. El problema es, mis hermanos, que un creyente que no es fiel va a arruinar las cosas, porque comenzará a tomar lo que no es de él, comenzará a robar de una manera discreta lo que es de su dueño, comenzará a despilfarrar, comenzará a derrochar lo que se le confió. Y finalmente terminará emborrachándose y maltratando a los demás. Típico de un mal administrador. Recibe algo, se lo gasta todo. Yo que sé, no es nada más en el vino, en todo. Puede ser un vicio, puede ser apuestas, pueden ser X cosa. No fue fiel. Se le olvida que le va a rendir cuentas a su Señor. Le va a rendir cuentas. Finalmente, hermanos, quiero concluir con esto. Dios recompensa a los mayordomos fieles y les da una promoción. Aquí y también en el futuro. Para esto vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, por favor. Y vamos a encontrar aquí 4 pruebas, 4 principios también. ¿Cómo es que Dios prueba nuestra fidelidad? Porque nuestra fidelidad va a ser probada, es probada. Y cuando nuestra fidelidad es probada y es encontrada como debe de ser, nuestra mayordomía, Dios prospera, Dios bendice, Dios promueve. Lucas 16, solamente los versos del 10 al 3. Vamos a ver aquí 4 maneras en que va a ser probada nuestra fidelidad. Lucas 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces el asunto iba dirigido, ¿verdad?, también a los fariseos, que eran bien avaros, eran bien mezquinos, codos, pues, para que no entienda. Bueno, 4 maneras en que Dios prueba la fidelidad de un creyente. Número 1, según el verso 10. Vamos a ser probados en cosas pequeñas antes de que se nos den asuntos mayores. Así es. Primero se nos dan pequeñas cosas antes de darnos asuntos mayores. Pero nuestro pensamiento es, si yo tuviera un puestazo, si yo tuviera tanta cantidad de dinero, si yo esto y lo otro. No, así no es la vida. Y sobre todo la vida en Cristo es, primero comienzas con lo que tienes, con pocas cosas. Si eres fiel en lo poco, entonces habrá promoción y en lo más serás fiel. ¿Está claro ese principio o no, mis hermanos? Porque decimos, ay, hasta que, no, espérese del hasta que. ¿Qué tiene? Comience con eso, sea fiel, aproveche su tiempo, aproveche sus recursos, aproveche sus energías, etcétera, y lo que tiene, póngalo a trabajar. O sea, no esté esperando cosas mayores. Primero sea fiel
en lo pequeño. Y Dios nos dará después asuntos mayores. Número 2, la segunda prueba es que se nos va a probar en asuntos no espirituales antes de confiarnos las verdaderas cosas espirituales. Lo no espiritual, dice en el verso 11. Y si en lo, pero pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, mis hermanos, si no administramos lo material, ¿cómo esperamos que Dios nos confíe aquello que es eterno, que es lo espiritual? Recuerda que en el milenio el Señor nos asignará distintas responsabilidades y autoridad dependiendo de la fidelidad que aquí tuvimos en vida. Así es. Tres, seremos probados en cómo valoramos lo que no es nuestro. ¿Cómo valoramos lo que no es nuestro? 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es lo que tenemos que entender. Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo. Y después Dios nos dará la herencia celestial en Cristo. Pero aquí, mis hermanos, si a Dios le robamos tiempo, le robamos los diezmos, le robamos servicio, no le damos lo que es de Él. Entonces, imagine usted un ejemplo, si usted quiere, muy sencillo, pero aquí va. Que usted tiene una empresa, usted es dueño o dueña de una empresa, y usted ya le queda poco tiempo y va a tener que dejar la empresa y tiene 2 hijos o 2 hijas. Uno de sus hijos es responsable, trabajador, llega a la empresa a tiempo, está haciendo lo que usted le ha encomendado, ve por los asuntos que le corresponden a él, es responsable, etcétera, etcétera. Y tiene otro hijo, que es el holgazán, el que siempre llega tarde, el niño, el nene consentido, al que le dan todo, ¿verdad? El que hace berrinches, el que despilfarra todo y usted dice, ya tengo que dejar mi empresa. ¿A quién se la dejaría usted? ¿Al nene consentido? Pues no, ¿verdad? Le deja a quién, a aquel que ha sido responsable. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios nos va a encargar mayores bendiciones si estamos despilfarrando y no somos fieles con Él? ¿Ya captó el punto o no? ¿O quiere otro sermón de 1 hora? Se lo explico. Así es con el Señor, mis hermanos. ¿Cuántas situaciones y cosas y bendiciones y responsabilidades Dios no nos querrá encomendar aquí? Pero dice el Señor, tienes que ser probado primero en tu fidelidad. Si no, lo que te doy lo vas a despilfarrar y lo vas a terminar haciendo polvo. Y finalmente, la cuarta prueba, verso 13, que es la prueba de la consagración a Dios. Entiende, no puedes servir a 2 señores, entiéndelo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Ahora, hermanos, no es pecado tener dinero. El pecado es el amor al dinero. Amén. Qué bueno que tenemos bendiciones materiales, está bien, pero nunca se lo olvide, es Dios, es para Dios. Tiene usted un excelente trabajo, no se lo olvide, es para glorificar a Dios. Tiene usted buena salud, pues cuídela. Glorifique a Dios en su cuerpo también. Tiene tiempo. En vez de estar viendo esa telenovela que es pura basura ahora de las tentaciones, ¿saben a cuál me refiero, verdad? Algunos. Y luego dice, ay Señor, ¿por qué estoy tan débil con el pecado? Pues ¿qué le está echando a su mente y a su cuerpo? Todas esas tarugadas, perdóneme, eso es. Llene su mente con cosas limpias. Llene su mente con la palabra de Dios. Ocupe su mente en algo creativo, no en algo que le incite al pecado. Joven, ¿qué estás escuchando en las letras con tus audífonos de todo el bendito día? Quítatelos. Yo creo, mis hermanos, que el diablo es muy astuto y por ahí está metiéndose mucho con los jóvenes. Ahora, no estoy diciendo que escuchar sea pecado, ni que ya los eches a la basura tus audífonos. No. Lo que te estoy diciendo es, si tú estás ya mal acostumbrándote todo el tiempo a andar con los audífonos y con tu musiquita y quién sabe qué tipo de letra, ¿sabes lo que está pasando? Que no le estás dando oídos al Espíritu de Dios. Tu mente está siempre trabajando con la letra de las canciones
que te va a llevar a actuar conforme a la letra de esa canción. Ahora, lamentablemente hay mucha perversidad en las letras hoy por hoy. Así es que jóvenes, adolescentes y uno que otro adulto, tenga cuidado, por favor, lo que escucha las letras. Amén. ¿Sí o no? Bueno, entonces, mis hermanos, no podemos servir a Dios, a dos señores, solamente a uno, y que ese Señor sea nuestro Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos ser fieles, Señor, ayúdanos a ser fieles. Tú has sido fiel primeramente con nosotros. Aun a pesar de nuestras debilidades, tropiezos, caídas y pecados, mi Señor, por la sangre de Cristo, has prometido darnos esa salvación eterna, porque eres fiel. Has prometido presentarnos irreprensibles a través de Cristo delante de ti. Has hecho un pacto fiel, Señor, con nosotros por toda la eternidad. Ahora, Señor, a nosotros nos corresponde mantenernos fieles delante de ti. Todos los recursos, todas las bendiciones que nos confías son tuyas. Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Señor, si hemos descuidado esta fidelidad, pues oramos pidiéndote tu perdón, pero también que nos ayudes a cambiar, Señor, y a corregir, a ser buenos administradores, a ser fieles administradores, a ser fieles en lo poco, que a su tiempo tú nos pondrás sobre más, a servirte, Señor, a ti de corazón. Ayúdanos, mi Dios, a dar un buen testimonio en el trabajo, en casa, en el vecindario, en todas partes, como Daniel, fieles a ti, Señor, siempre sirviéndote. Y en todo momento, Señor, en tiempos de prueba, de adversidad o en tiempos de bonanza, siempre fieles. Padre, permítenos caminar firmes en Cristo, leales a ti, constantes, comprometidos, todo, Señor, por amor y por gratitud, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Oramos, siga orando, renueve su fidelidad a Dios. Si usted ha reconocido que no ha sido fiel, bueno, hoy el Señor le invita para que se ponga a cuentas con Él. Dios, más que nadie, le dará ese gozo y esa intención, y por su Espíritu Santo le ayudará a tener ese fruto que es fidelidad. Fidelidad. En el nombre de Cristo te lo rogamos con acciones de gracias. Amén.